llegó la doctora Leticia Calderón Chelius. ¿Qué les parece? La saludamos y tenemos, bueno, con ella podemos hablar de este tema que lo conoce muy bien, es una especialista en temas migratorios, es investigaciones del Instituto Mora. Así que, ¿qué les parece? Estamos a un mes, literalmente hablando, de la toma de posesión de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, su segundo término, pero va a suceder a quién, a Joe Biden, y ella conoce todo eso. Vive Estados Unidos una cultura de, de económica de inmigrantes, pero no lo quieren reconocer, no lo van a reconocer, pero lo viven. Así que, ¿qué les parece? La saludamos y empezamos a platicar con ella de todo lo que podamos platicar y de que ella es experta, y la verdad a mí me da mucho gusto porque siempre aprendo. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto tan grande verte, ¿eh? Qué bueno, qué padre que nos toca coincidir. Doctora, dígame una cosa, independientemente de que platiquemos ahora sobre lo que representa, yo les decía, estamos a un mes de un tipo que ha enardecido su discurso, su narrativa contra México, contra toda la migración, pero yo le pregunto, hace rato la doctora Claudia Sheinbaum Pardo decía de los ataques de odio que hay contra las mujeres en el gobierno solo por ser mujeres, y yo digo, uno de los retos es que venzamos esa cultura patriarcal. Pero para usted, ¿cuál es el mayor reto y cómo podemos acabar con esta cultura que no entendemos, y no entendemos que una lucha de mujeres que podemos seguir hasta la independencia, luego la revolución, 50, 40, 50, 60, doctora? No, mira, esta es una lucha de largo aliento. Va a llevar muchísimo tiempo porque estamos peleando realmente lo que es una construcción histórica, Paco, que se hizo justamente para someter a las mujeres y poner esta cuestión donde el hombre siempre era visto como superior, como que inteligente, las mujeres siempre como en el ámbito de lo doméstico, como si eso no fuera valioso además. Entonces esto se construyó a lo largo de muchísimos siglos, yo te diría, y esto es algo que empieza a romperse también a lo largo de mucho tiempo, no es que ahora empieza, pero en el momento en que empiezas a cambiar estructuras tan potentes como desde el poder, digamos, el poder formal, ¿no? Porque este es también, una cosa es el poder en el ámbito de lo laboral, en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito del espacio público, pero aquí en el poder y el máximo poder, pues el mensaje es muy fuerte, es muy potente y en sí mismo eso ya es un punto para mover las cosas. Ahora, que subsiste toda la ideología machista y que está en el aire y que no tiene que ver solo con ser hombres, Paco, eso es una cosa que es importante. Todos hemos bebido de ese discurso, de esa cultura, y por eso ser conscientes es lo mismo que pasa con lo del racismo, la discriminación. No es que no entendamos los códigos, lo que pasa es que los combatimos, es que no estamos de acuerdo, es que hemos captado que eso no es lo correcto, y así como con el tema de el machismo, pues no es que uno no capte de lo que se trata, porque hemos crecido en esa cultura, sobre todo quienes tenemos más edad, y el punto aquí es cómo se rompe con eso, pero también entra la otra parte, las resistencias. Y esas resistencias vienen a veces con cosas tan pequeñitas, tan absurdas, Paco. ¿No? Siempre una mujer, y esto está estudiadísimo, se los digo, el famoso currículum oculto, una mujer en el aula, no, la evaluación que hay, que se le hace a la profesora del respecto al profesor, siempre es de un rigor mayor a la profesora, porque incluso pasa por cosas subjetivas, se pone en duda su capacidad, su conocimiento, su formación, y se cuestionan cosas que no se discutirían a un hombre, que si se vestía bien, que si de repente no llegó peinada un día, o sea, cosas que tienen una carga, a lo mejor eso suena muy banal, el detalle es qué significa, y es el cuestionamiento hasta el menor detalle de no querérsela pasar, y entonces la pelea, la lucha, digamos, el lugar que necesitamos ocupar como grupo, porque ahí también las individualidades pesan, ¿no? Hay una persona profundamente preparada, dedicada, comprometida, como en este caso es el perfil de la doctora Claudia Sheinbaum, porque todos sabemos que no es que empezó en política antier, o que era empresaria y luego se metió a la política y luego le juega a un lado al otro, que dice uno, bueno, ¿a qué hora? Decídete cuál es el proyecto político. No, en este caso conocemos, ubicamos una trayectoria, una formación académica de mucho rigor, y que de repente, bueno, pues obviamente se le disputa ese campo,
pues no, cuando le cuestionan, oye, yo digo, cuando le cuestionan cosas que tienen que ver con el campo de lo científico, digo, de veras se pierden. Oye, no saben ni sumar y andan preguntándole a la científica. Entonces, yo creo que estamos ante un cambio maravilloso y que se discuta esto y que ahorita tú y yo lo estemos comentando, que sea parte de esta mesa, es fundamental porque esa es la lección. Ese es el mensaje que nos da la propia doctora desde la presidencia al plantear este debate, esta discusión, y que podamos decir, no, nos ha tomado mucho, nos está tomando tiempo, pero fíjate, estamos al inicio, digamos, a la tercera década del siglo XXI y ya tenemos, por primera vez, pero ya tenemos la primer presidenta mexicana en nuestra historia. ¿Qué quiere decir? Que de aquí para el real, Paco. Y por tanto, empiezan a romperse puntos. Obviamente, toda la cuestión que tiene que ver con cómo planteas legalmente, y a veces es como con elementos muy sutiles, pero fíjense, hoy en México está prohibido que puedan discriminar, excluir, despedir a una mujer por cuestiones de embarazo, lo cual no quiere decir que no ocurra, porque hay una amenaza velada ante la posibilidad de que una mujer se embarace en un trabajo, ¿no? Pero también hay la otra parte, la que asumimos las mismas mujeres, y esto es muy difícil de romper, Paco, de cuando tú sabes muy bien que no puedes en eso porque hay otro ámbito que está por encima y que pues uno privilegia, que tiene que ver con la propia vida familiar, lo doméstico, porque al final la responsabilidad es muy fuerte sobre las mujeres, y te lo digo con conocimiento de carga. Ahora sí que ni Freud tú, pero sí hay un punto en el que hay un nivel estructural y otro muy sutil que todos compartimos y del que hablar ya es un primer paso. Bueno, no es un primero, estamos hablándolo porque ha habido una lucha enorme y un avance de parte de y te digo, no de las mujeres solo, sino de la lucha de quienes consideran que esta relación desigual pues no corresponde ni siquiera es ya benéfica para el momento actual. Puede haber sido funcional en algún tiempo para quienes doblegaban, explotaban, sometían a las mujeres porque les servían, pues literalmente, ¿no? Llegar y tener todo resuelto, a el ámbito en el cual hoy por hoy necesitamos que todas las mujeres participemos, nos formemos, nos eduquemos, nos profesionalicemos, opinemos. A mí me dicen, ¿quieres opinar? Voy y opino, Paco. ¿Por qué? Porque yo creo que es también una forma de romper con esto que tiene que ver con digamos, el desplazar a las mujeres. Cuando ves ya en la academia, por ejemplo, ya ves una mesa solo de mujeres, solo de hombres, a ver, ya se ve raro, ya tienes que incluir a las mujeres. Y con los jóvenes, ni te cuento, todavía mucho más. Sí, déjenme decirle, la doctora Chelius tiene muchísima razón. Les voy a contar, ustedes saben, yo siempre digo, yo vivo en pueblos, a mí me encanta. A la Ciudad de México de pronto me causa problemas de estrés, porque en mis pueblos no hay tráfico, no hay nada. Vivo en pueblos a donde no hay internet, a donde no hay nada, pero todavía prevalece, el hombre no puede hacer ciertas tareas, y esto es determinado por hogares matriarcales, ¿eh? No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque son tareas de mujeres. Por ejemplo, lavar ropa a mano en el lavadero es un trabajo de mujeres, y ciertas cosas, allá, por ejemplo, cuando vivo en la montaña, allá en Guerrero, el hombre es responsable prácticamente de todo. Él decide dar la última palabra con la autorización de la mujer. Así que el cambio es de la mujer. Y déjeme hacerle otra pregunta antes de que entremos a otro tema. Hoy, por ejemplo, tenemos en las legislaturas prácticamente paridad. En las legislaturas, que yo soy Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, gubernaturas, tenemos paridad entre hombres y mujeres. La paridad no significa nunca que hay igualdad o que ya terminó la cultura patriarcal. Eso va a tomar tiempo y va a tener que entender, vamos a tener que entender, hombres y mujeres, que la igualdad es otra cosa, y que la paridad, que tiene muy poco que empezó, 2013, 2014, es otra cosa, que nos acerca un poco, pero no acaba con esta cultura, ¿cierto, doctora? Que es muy importante eso que dices, porque se han dado pasos muy importantes en lo legal, pero aún así, chécate las resistencias. Vamos a hablar de ya en este siglo, Paco,
no se había aprobado y modificado toda la ley para que hubiera esta, digamos, esta equidad de números, ¿no? Que tú dices, a ver, bueno, que vaya correspondiendo a la realidad de la sociedad, que por cierto, en términos de números, somos más las mujeres, pero bueno, ese sería otro detalle. Pero un poco se avanzó en esta parte de empezar a incluir y ahí con la necesidad de que siempre hubiera un número de mujeres. Y, oh, sorpresa, te salen con las famosas Juanitas, ¿te acuerdas? ¿Qué quiere decir eso? Truquear a la propia ley, poniendo a una candidata, estamos hablando ahorita del ámbito de lo político, pero poniendo a una candidata mujer que al final de cuentas renunciaba y se quedaba el esposo, el primo, el hermano. O sea, bueno, obviamente causó en su momento digamos, un escándalo. Yo me acuerdo cuando se develó todo esto, era diputada Tere Chaustegui, que yo la conozco y que digo, bueno, ¿qué es esto? Las Juanitas, y se armó el escándalo, y entonces no basta la ley, porque el principio de ubicar a los hombres como al final los que se quedan con la voz y la capacidad para incidir y para influir desde el poder mismo, pues híjole. Entonces se pudo avanzar en afinar, pero mira cómo tienes que ponerle candados, porque como tú dices, si en el pueblo todavía se ve mal, vaya, no te vayan, se te vayan a estropear las manos, ¿no? Por lavar un trapito ahí y que te vayan a ver, porque además esa es la otra. El detalle está en qué está detrás de todo este mensaje. La idea de que tu hombría se quede en duda, de que la virilidad del señor pueda cuestionarse, digamos, también implica, fíjate qué fuerte, Paco, modificar los valores desde los cuales el hombre es importante, es deseable, es relevante. No tiene por qué ser por la fuerza, por la misión de sometimiento que se le ha otorgado o la carga, porque también durante mucho tiempo, digo, incluso hay todavía este principio de que el hombre es el que aporta a la casa y todo, y que únicamente, ¿no? O sea, un poco de que la mujer no pueda trabajar. Entonces, es también una carga muy pesada en un sistema económico que nos ha doblegado a todos y nos obliga a participar en el ámbito laboral, también en términos de la sobrevivencia económica. Entonces, es fuerte, porque a veces lo vemos también desde la parte de las mujeres, ¿no? No, los hombres no quieren, no aceptan, no reconocen, pero cuando también ves cómo el propio discurso de los hombres se tiene que reestructurar, cuando han crecido en un discurso que siempre les dijo cuál era el lugar que ocupaban y cómo tenían que preservarlo, ay, Paco, sí se pone difícil la cosa porque es cambiar la mentalidad para todos y yo creo que justo, tú das en el clavo, entran estas palabras, paridad, equidad, igualdad, y también que hay un elemento importante donde no se trata de homogeneizar, ¿no? Se trata de reconocer el papel, el lugar que cada quien ocupa también de acuerdo a sus propias capacidades. O sea, no se trata de, no, un poco en esta cosa de los jueces, no, es que es tómbola, todos iguales, casi que yo me formé y voy ahí, no, oye, no. Si no tienes un currículum, un cierto perfil, una cierta formación, un cierto aval que te pone ahí, bueno, pues no participas. Y te lo digo, bueno, yo no soy abogada y por tanto ni siquiera le doy seguimiento a esos temas, pero no son lo mío. Entonces, sí creo que estos cambios no son menores. Lo que pasa es que los vamos viendo de a poquito, pero el hecho de que hoy se discuta y se comente qué lugar, ya no solo el número, sino digamos, la capacidad y digamos, la incidencia que podrá tener la visión de lo femenino. Y ojo, porque a veces también se piensa, no, la visión de lo femenino, bueno, va a ser más suave, más dulce, de acompañamiento, va a darle un toque más sutil. A ver, no necesariamente, a lo mejor, digo que eso es a mí que me gusta, ¿no? No, a ver, aquí lo que queremos es acción, a resolverse las cosas rápido. Bueno, hay que lavar los trastes, a lo que vamos, Paco. Y ahí es, ¿no? O sea, como un mensaje donde no te esperes, no pospongas, si hay que hacer las cosas, uno las hace. Entonces, no confundir también el mensaje que se ha construido históricamente de que la mujer es el lugar suave, dulce, sí, pero también los hombres y también las mujeres son rudas, igual a cada mujer que también dices, bueno, ¿no? Entonces, yo creo que ese cambio es maravilloso porque nos enfrenta, digo, da miedo, Paco, da miedo, porque estamos en un cambio
ya ahorita no lo pongo en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo cultural, en general en el mundo, pero lo bajamos a nuestra sociedad, es bien profundo, es muy profundo. Sí, déjeme decirles, no, la doctora tiene muchísima razón. Es un cambio cultural, estructural interno, es complicadísimo, pero déjeme decirles, por ejemplo, nada más, y con esto cambiamos de tema. Por ejemplo, tenemos desde 2003 una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, es decir, a conductas de odio hacia la mujer que se manifiestan en actos violentos y crueles, pueden ser escritos, pueden ser físicos, y no terminamos todavía de asimilar eso, así que va a ser cada despacio, poco a poco, pero ya hay el ámbito, dice la doctora, el hecho de que estemos discutiendo aquí, yo les digo la verdad, yo he tenido mujeres jefas súper mega inteligentes y súper mega duras y tan capaces o más que cualquier hombre. Así que pero déjeme preguntarle otra cosa a la doctora Chelius, porque la verdad es que con una mujer como ella, con un hombre como igual, el tiempo se va rapidísimo. Doctora, estamos, yo les decía, a un mes justamente de que Donald Trump tome posesión como nuevo presidente de Estados Unidos, su segundo mandato. ¿Qué, qué, qué podemos esperar verdaderamente? Ya estamos a un mes, la retórica de Trump, su narrativa cada vez es más dura. Hay cosas que no va a poder cumplir, pero hay cosas que sí. Hay cosas que va a cumplir y yo digo que una de ellas es que sí van a deportar no sé, a decenas de miles de personas, no sé si millones, porque no les va a alcanzar, ni le alcanzaría el tiempo ni su economía, pero qué podemos esperar a partir del día uno? Nosotros que nos interesa 3.200 kilómetros lineales de frontera, qué debemos esperar, qué sí puede hacer posible este tipo que de pronto es el ejemplo de una cultura patriarcal, pero plena? Fíjate, Toño, que lo último que debemos hacer es no creerle. Yo creo que Donald Trump, digo, más allá de que le parezca a uno el tono, el estilo, la personalidad, digo, es un, digamos, en el caso de México es muy fácil decir que es como que casi el villano favorito porque se construyó como tal desde su primer periodo, pero goza del voto mayoritario y el voto popular famoso en Estados Unidos, quiere decir que una mayoría no calificada, una mayoría, y ahorita les voy a decir por qué importa esto, pero goza del apoyo popular, hay mucha expectativa sobre su presidencia, mucho de lo que él prometió, la gente apoya lo que él prometió, entonces tenemos que ser como muy serios y decir, él va a buscar hacer lo que prometió. Vamos a quedarnos en el tema migratorio ahorita. ¿Y qué quiere decir esto? Que efectivamente va a instrumentar, como lo hizo en su primer gobierno, una serie de elementos para desplegar. Por ejemplo, ahorita está intentando hacer cambios a la normatividad que impiden que los militares participen en acciones de detención o de detención de personas migrantes. Y podría cambiar eso y eso implicaría que sume agentes a ese trabajo, podría ser. Es difícil también, acuérdate, y tú lo conoces muy bien, Estados Unidos es un país de leyes, en Estados Unidos sí hay un debate y sí pueden interponer y sí hay apelación y sí puede llegar hasta la última instancia, que es incluso la Suprema Corte, pero la Suprema Corte está muy cargada a la derecha, es muy conservadora y está muy alineada a lo que Trump piensa, o sea, ese perfil de población que realmente sí lo representa muy bien Donald Trump. Entonces, sin negar eso, nosotros lo que tenemos que ver es que les va a costar, se les va a hacer difícil, es complicado, ni les conviene. Eso allá ellos, porque realmente, efectivamente, hay estudios en la misma sociedad estadounidense, están en un debate muy fuerte sobre cuál sería el costo, el aumento de la inflación, Paco, que causaría, sobre todo en ciertas áreas, la salida de un número importante de personas trabajadoras. En fin, toda esa numeralia la están haciendo ellos y que les cueste si es que ocurre. Pero el detalle es que eso tiene consecuencias, porque un país con inflación como Estados Unidos, a su vez, le pega a otras economías y nosotros somos la de junto. Y la de junto y con una alta dependencia de esa economía. Aquí yo creo que lo que está haciendo el país, nuestro, México, y yo veo en eso algo positivo, lo estoy viendo ahora, porque acuérdate que ayer fue el Día de las Personas Migrantes, y es, ¿qué vamos a hacer desde México
para primero reconocer, dejar de la visión de avestruz, ¿no? De que vamos a ver hasta que el 20 de enero a ver qué anuncia Trump. No, señores. Aquí lo que procede es lo que yo veo que se empieza a anunciar, sobre todo a nivel más local. Fíjate que en la Ciudad de México, ayer me tocó estar en la alcaldía de Iztapalapa y se instauró la Comisión de Interculturalidad, que es una ley que se aprobó en México desde hace 15 años, pero ha tenido sus tiempos y todo. Bueno, se vuelve a instalar, se instala a nivel local, pero bueno, Iztapalapa tiene 2 millones de habitantes y es un lugar que ha albergado a personas que retornan al país o personas que transitan el país y que se van quedando a vivir en nuestra ciudad, en este caso en la Ciudad de México. Entonces instauran esta comisión para darle vida a todo el entramado legal que ya está ahí, Toño, ya te estoy diciendo, Paco. Y la otra es que también anuncia la jefa de gobierno, Clara Brugada, que, bueno, la Ciudad de México va a tener, anunció un decálogo de medidas que el gobierno de la Ciudad de México específicamente va a instrumentar para apoyar el proceso de tránsito, alojamiento, retorno migratorio. Y en ese sentido, bueno, pues yo ahorita te voy a mencionar algunas porque creo que tienen que estar bien atentos con eso, sobre todo desde Estados Unidos. También vi a la gobernadora de Baja California diciendo que están preparando lugares para recibir personas, albergues. Le preguntaban si tenía recursos específicos, si le estaban dando dinero a la federación, y ella dijo que específicamente no, porque iban a preparar, dependiendo las acciones, era lo que se iba a solicitar y contaban con ese apoyo. Entonces, digo, estas son las que yo tengo monitoreadas para el día de hoy, pero me parece importante porque ya se empieza a ver la acción concreta. No nada más el rollo de que, bueno, sí, los queremos mucho y vengan, no, sino cosas que tienen que ver con ciertas medidas que es muy importante que la gente tome nota. Miren, en México se aprobó hace menos de un año una dispensa de la apostilla para las actas de nacimiento de los hijos de mexicanos, esos niños, niñas, adolescentes que hayan nacido en el extranjero, que tienen derecho a la doble nacionalidad. Porque hasta hoy la doble nacionalidad pues es un poema, Paco, porque a la hora de instrumentarla pues se topan con todo el entramado burocrático que incluye el máximo punto que dificulta todo para las personas, y es esto rollo de la apostilla, que es un sello que ponen las autoridades estadounidenses, pero que se dispensa. Sin embargo, van a decir, bueno, no, esta es la historia de nunca acabar. Se dispensa, hay aplausos, todo el mundo, casi lloramos de que se consiguió algo que se viene peleando desde hace 10 años. Imagínate, quitarle un sello a un documento, pero un sello de otro país, a un documento mexicano, y que por fin eso se vea como logro. Bueno, avanzamos. Resulta que se tiene que aprobar en los jurídicos de cada estado, de cada congreso. Y solo Tlaxcala hasta este momento lo ha aprobado. Entonces, solo en Tlaxcala es efectiva esta medida que dispensan la apostilla. Por tanto, no puede ser. Es increíble. Y yo ahí diría, ojalá la autoridad se acerque a estas pequeñas cosas, porque luego dice, es que la gente suena abstracto. Debe obtener sus documentos de identidad. Y yo les diría, saquen sus actas de nacimiento, saquen las actas de nacimiento de sus hijos, sus CURPS, estén preparados, sí consideren que es real esta amenaza, independientemente de que no pase. Es como cuando sabemos muy bien qué hacer, si hay un temblor y suena la alarma, toco madera, bueno, lo primero que uno hace es obviamente salir sin correr. Bueno, eso es lo mismo que hay que tener en términos de reconocer que hay un discurso que es muy, muy agresivo de parte de Trump, pero lo tienen también los demócratas. O sea, tampoco podemos decir que no hubo toda una política que a lo mejor suavizando algunos temas, pero que se instrumentó desde la política, desde el gobierno de Biden, todavía en el poder, que podría aprobar cosas, la verdad a mí me da muchísimo coraje porque Biden hoy podría aprobar cosas que le complicarían al propio Trump modificarlas en su momento, y por lo menos le daría tiempo a las personas que están en una situación delicada. Entonces, creo que el plan es creer lo que podría pasar
tú tienes razón con que yo tampoco creo que puedan deportar a millones de personas, pero consideremos que no, la mayoría son mexicanos, pero hay de otras nacionalidades y que sí hay, en Estados Unidos sí hay cosas que están como muy desarrolladas en términos, por ejemplo, del tema de los documentos. Sí pueden ubicar, se calcula, para decirlo en corto, más o menos 231,000 mexicanos que tienen ya un documento de deportación en la mano. O sea, que ya pasaron por un proceso legal, se presentaron a corte, apelaron probablemente y sin embargo en este momento sí tendrían una condición en la cual ya llegaron al último recurso y tendrían, digamos, legalmente hablando, orden de deportación. Eso personas podrían ser deportadas de una manera automática. Y en Estados Unidos sí las podrían ubicar en tanto, bueno, no se escondan, vamos, porque eso también te cambias de estado y pues ya no te encontraron o cosas de ese tipo. Pero eso sí es, y también hay que decirlo, sí está en la soberanía de Estados Unidos, o sea, nos puede no gustar, pero está en la soberanía de Estados Unidos y en la mayoría electoral que apoya eso en este momento, de tomar ese tipo de medidas para cambiar lo que ellos consideran que es y digo, totalmente tergiversado, porque en el triunfo que lograron imponer en términos del discurso de migración como crimen es horrible, porque lo lograron imponer, digamos, lo inyectaron en la sociedad. Por eso en México no hablamos de migración ilegal, hablamos de migración indocumentada, para quitarle esa carga de crimen, porque si no, parece muy sutil, pero es como lo que hablábamos ahorita de lo del machismo, el chistecito, el comentario, eso va construyendo un discurso que al final se traduce en la visión de mundo que tenemos como colectivo. Entonces, sí, hay que prepararnos. Creo que nos estamos preparando en el sentido de estarlo hablando, hay que decirlo. Y que la gente en Estados Unidos también, ese es el otro mensaje, que a mí me gustaría oírlo de parte de las autoridades. Obviamente, regresar a México si no es su voluntad, si no está en su plan de vida, si eso no corresponde a la historia que se habían formado para sí mismos, pues es una violencia durísima, realmente muy dolorosa. Yo de veras lo lamento mucho porque conozco historias de personas que han regresado al país, que han sido deportadas, retornadas de manera forzada, ¿no? Que decidieron regresar, pero también por el ambiente tan, bueno, que molesta, ¿no? Que no les permitía seguir con cierta calma y seguir como corresponde la propia vida. Pero también mandar el otro mensaje, Paco, y es, oigan, este es un país vivible. Claro que hay situaciones de violencia, claro que hay situaciones difíciles, pero las estamos o denunciando. O sea, el paso que se dio en México de decir basta, se acabó este enjambre de complicidades, ya no lo queremos ver más y la verdad debería de ir más aceleradamente. Nos enteramos apenas de lo del Infonavit, de manera pública, vaya, los que le saben a esos temas a lo mejor van a decir, ay no, yo lo conocía desde antes, pero de manera pública y dices, bueno, ¿cómo es posible que no los hayan denunciado desde antes? Paco, ¿cómo es posible que hayan abusado de tal manera en el tema que le levantes la piedra? Y si no reconocen y no les transmitimos a nuestros paisanos en Estados Unidos la voluntad de cambio, el esfuerzo por modificar esto, aquí sí hay mayoría calificada, ¿eh? Aquí el mandato popular sí fue contundente. Ya quisiera Trump. O sea, no, en Estados Unidos los republicanos ganaron la mayoría, pero así, ¿no? Y por tanto, pues la ejercen y la van a ejercer. Pero acá tenemos lo que pocos países logran, pocos gobiernos consiguen, y que es esta mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los congresos y en un número de congresos locales suficiente para modificar la Constitución. Estamos viviendo un momento muy importante de nuestra historia política y por eso hay que transmitir también esa emoción, esa pasión, ese momento eufórico que se vive en un país que sí tiene problemas y no es comparado el salario de Estados Unidos con el de México, pero tampoco tienes que gastar como se gasta en Estados Unidos, que también lo sabemos muy bien. Entonces, transmitir eso y decir, a ver, también no lo vean como una condena.
para mí, lo peor que puede haber de esta situación, además del miedo que están viviendo, del temor a que no pueden seguir su vida como corresponde y cada uno desea vivir a donde debe, a donde quiere vivir, eso yo lo entiendo y lo respeto, pero el tema de la separación de familias, eso sí me parece muy grave. Hay gente que de repente dice, no, es que yo voy a dejar a los niños, bueno, pues cada quien tiene el derecho a decidir, ¿no? Porque la educación en Estados Unidos, espérame, ¿cuál educación en Estados Unidos? Tampoco me vengan a glorificar la educación en un país que tiene también muchos problemas y va a tener más, porque van avanzando en privatizar servicios como es salud y educación, producto de este proceso electoral, ¿eh? Bueno, no de ahora, pero sobre todo ahora. Entonces, ojo con eso. Creo que también hay que transmitir un mensaje positivo, abrazador desde México, de decir, no están solos y tampoco vean a México como un lugar de porquería, ya basta. Si hay un plan B, se llama, digamos, su plan A es quedarse en Estados Unidos porque quieren, se les da la gana y es su derecho humano y así es. Bueno, pero si hay un plan B, porque desafortunadamente la situación no es favorable, hagan un proyecto, establezcan una ruta. La gente maravillosa que se la jugó y que se fue a Estados Unidos en algún momento, es muy valiente, de verdad que mis respetos, yo respeto muchísimo esa experiencia porque, bueno, la conozco, la he visto de cerca, pero también así de valientes, pues, oye, ¿cómo fregados no van a poder hacerla donde se paren? Entonces, sí creo que ese mensaje tenemos que transmitirlo nosotros, ojalá la autoridad, entiendo yo que por la situación siempre compleja acá, no puedes, no, ya regresense todos, por favor, pero en realidad te diría yo que si empezáramos a mandar ese mensaje, la gente cambiaría su visión, se atemorizaría menos y diría, hasta les hago el favor de quedarme allá en Estados Unidos, pero en realidad también tienen un país al cual volver, Paco, y yo creo que ese mensaje hay que transmitirlo. No, yo estoy de acuerdo con la doctora Chelius. Yo les comento, yo viajo muy a menudo a Tierra Caliente, que es una tierra peligrosísima, en apariencia, no, si es peligrosa, pero se puede viajar, se puede vivir. Viví 15 años en Estados Unidos, viajo todos los días prácticamente cuando estoy en Ciudad de México, entre el Valle de Toluca, una zona que de pronto está dominada, a veces parece por el narco, no, y la violencia, no, sí se puede viajar, se puede vivir, se puede trabajar, con todos los problemas, pero conozco bien Estados Unidos, en las ciudades que viví, así que no, este es un país vivible, es un gran país y nos cuesta trabajo, como a todo mundo, los migrantes en Estados Unidos tienen que trabajar lomo a lomo, sol a sol. Así que, no, pero miren, ya se nos acabó el tiempo con la doctora Chelius. Sobre este tema podemos platicar horas, pero, y a mí me da mucho gusto, la verdad, siempre platicar con ella. Pero, doctora, ya se nos acabó el tiempo. ¿Con qué nos dejas? Yo te agradezco mucho que hayas platicado conmigo. Yo siempre digo, más que una entrevista, es una plática, va, de cuates para la familia sin censura. ¿Con qué nos dejas? ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Y gracias infinitas, como siempre. Bueno, pues primero que nada, este es un espacio fundamental, porque de verdad, quien escucha acá, pues va tomando nota y yo eso lo celebro y lo agradezco siempre muchísimo. Ese sería el mensaje. No dejen de buscar información creíble, no las fake news que hay, nanita, ¿no? Como da miedo que también tergiversan todo. Aguas con los abogados mañosos, porque están saliendo como igual los corruptos acá, nada más le levantas una piedra. Entonces, mucho cuidado con eso. Y la otra, mis redes, @Leti Chelius, que es mi apellido, y nada, estar pendientes de lo que se diga por acá. Muy feliz Navidad, muy feliz periodo de vacaciones, de festividades. A los que vienen a México, bueno, pues por acá nos vemos. A los que siguen este espacio, pues por acá en algún momento que nos inviten, también compartimos ideas. Y un abrazo enorme para ti, Paco. Pues, ¿qué te puedo decir? Un honor poder compartir contigo el espacio. Y a todo por allá, Toño, Vicente, Ceci, querida, también lo mismo. Abrazo y feliz Navidad. Y déjenme decirle antes de que se vaya la doctora, ella no me lo dice, pero es quizá la colaboradora con más tiempo en Sin Censura, mínimo 8 años. Así que, y también le dejamos un gran abrazo, pero eso se los comparto porque eso es la colaboradora
más antigua de Sin Censura. Así que muchas gracias, doctora, y un gran abrazote de Navidad, si no nos vemos antes, pero seguramente nos veremos. Así que muchas gracias y buena Navidad. Es lo mismo. Un abrazo a todos y besos.